Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados alumnos, egresados, profesionales de la carrera y público en general, en fin, de toda la comunidad sanmartiniana, y los que no son también son bienvenidos. Hoy día nos juntamos 30 de octubre del 2020 y la verdad que me siento muy complacido de hacerlo porque, bueno, a los que no me conocen por ahí, yo soy Hugo Villar, el magíster Hugo Villar Lavalle. Yo soy director de la Escuela de Gestión de Recursos Humanos de la Universidad San Martín. Y bueno, nos tocó ahora entrar a una fase de organización de webinars y congresos. Y bueno, hoy día tengo el gratísimo placer de haber convocado a una tremenda profesional que en breve le doy en breve doy su reseña, para tocar un tema muy importante, el tema de la cultura, ¿no? Cultura organizacional. Es un tema que muchos autores han escrito al respecto, pero sin embargo, aterrizar esos conceptos es ahí donde la tarea es ardua y nada fácil. Hablar de cultura organizacional, estamos hablando pues de un conjunto de actitudes, hábitos, creencias, sentimientos, formas de interacción entre los grupos existentes y en todas las organizaciones. Y para mí es un grato placer porque yo cuando dicto clases y tomo el modelo de Intercorp cuando me refiero a culturas. ¿Por qué? Porque el grupo Intercorp ha sabido desarrollar durante los últimos años una cultura muy sólida, muy fuerte, que seguramente han tenido que hacer reforzamientos constantes, pero que esto desencadena en el gran compromiso que se nota en los empleados de Intercorp y la gran identificación que ellos tienen. Buenas noches, damas y caballeros. Hoy día tengo el gratísimo placer, como ya lo he dicho, de presentar a la magíster Carolina Restrepo. Ella es colombiana, se graduó en la Pontificia Universidad Javeriana. Si no me equivoco, eso queda en Bogotá, Colombia. Luego, Carolina vino acá a Perú e hizo un MBA en la Universidad del Pacífico y también previamente un máster en Business Administration en la UPC. Bueno, ella es psicóloga organizacional y ella se define como una mentor, líder y design thinker con más de 15 años de experiencia exitosa diseñando, implementando y transformando los diferentes procesos de gestión de personas. Ella se define de la siguiente manera: he aprendido que diseñar los procesos y servicios en base al journey del colaborador es muy poderoso. Permite impactar en el engagement, la productividad y el performance. Me apasiona orientar y trabajar junto a los equipos hacia la generación de mayor valor. Apasionada de la cultura organizacional y promotora de la construcción de vínculos entre colaboradores y la organización. En estos momentos, Carolina se desempeña como gerente de gestión humana en Interligo, que es una de las empresas que forma parte del grupo Intercorp. Ella ha tenido muchos años y después de algunos años ha vuelto al grupo. Ella estuvo como vicepresidenta de gestión y desarrollo humano, también como gerente de división de gestión y desarrollo humano, ¿correcto? Y ahora está en la empresa Interligo. Bueno, ¿qué más? Carolina, te doy la más cordial bienvenida y no solamente al país, te doy la bienvenida a esta universidad sanmartiniana que está ávida de poder contar con esos profesionales de gran altura y que nos vas a tocar un tema muy, pero muy importante que es la cultura. Para terminar, y antes de darle paso a Carolina, Carolina ha sido una de las principales artífices de esa construcción de la cultura Intercorp, que yo, que yo ya se lo dije, tomo como modelo en mis clases. Y qué beneplácito para mí es conocerla y haberla invitado, y ella gustosamente aceptó la invitación. Carolina, te reitero la bienvenida y los micrófonos y las pantallas son tuyas. Perfecto, muy bien, Hugo, muchísimas gracias. Bueno, gracias por esa gran presentación. Eh, Definitivamente hacer cultura no lo hace una persona, ¿no? Lo hacen, en el caso de Intercorp, las miles de personas, son más de 100.000 colaboradores en el grupo. Eh,
pero efectivamente yo he estado más de 12 años en Intercorp, hoy día desde Intéligo, que es una de las compañías del grupo. Así que he vivido diferentes momentos de la cultura y ahí es donde he capturado la mayor parte de los aprendizajes que les voy a compartir ahorita. Adelante, Carolina. Muy bien. Listo. Cultura corporativa, cultura organizacional. Hugo mencionaba algo, ¿no? Y decía, no sé, un grupo como Intercorp, yo lo tomo como referencia porque efectivamente se notan los negocios, se nota en el cómo cada colaborador, no sé, te trata cuando vas a supermercados peruanos, cuando vas a Plaza Vea, cuando vas a Promar, cuando vas a Real Plaza, eso se siente. Entonces, lo principal y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hablar de cultura corporativa es hablar de negocio. Entonces, voy a orientar hacia ahí la primera parte de la conversación, porque hablar de cultura no es hablar de algo etéreo, que usualmente lo hemos sentido así, ¿no? La cultura está viva y le da cabida al negocio. Entonces, y empezamos justo por eso, porque es importante hablar de cultura. Y vamos a hablar de algunos negocios y algunas compañías para que entendamos desde ahí, ¿no? Uno ve un logo o cuando ves una marca de una compañía, inmediatamente piensas en cómo se comporta esa compañía, cómo hace negocios, cómo logra los resultados, ¿no? Cómo se comporta la gente que trabaja en esa compañía. Entonces uno ve Disney y probablemente algunos ya así no hayan ido a Disney, están pensando en el tipo de cosas que ha escuchado de Disney, que ve en las películas, ¿no? Entonces eso es importante. Vemos la manzanita, pensamos en Apple, pensamos en algunos atributos y comportamientos que tiene la marca y por tanto la gente que trabaja ahí, ¿no? Google. Igual, pensamos inmediatamente en lo que nosotros sabemos de Google, del negocio, y obviamente, no sé si algunos de ustedes han visto una película que se llama The Internship, ¿no? El internado, las prácticas, que es un par de señores postulan para hacer sus prácticas y uno ve cómo es la cultura de Google. Chrysler es una compañía del sector automotriz y sabemos que es innovadora, sabemos que probablemente son autos más valiosos, pero también tiene ciertos atributos y ellos hacen negocio de cierta manera. Procter & Gamble, igual, ¿no? Es una compañía que tiene planta, producción, comercializa productos, pero también cuando pensamos en ellos probablemente pensamos en excelencia, pensamos en alta calidad, ¿listo? Entonces, vamos pensando. Hay un negocio, hay unos resultados, hay una forma de trabajar de estas compañías y detrás está la cultura. Netflix, ¿no? Netflix es una compañía que efectivamente muy rápido penetró el mercado y también yo los invito, esto es un paréntesis, a que ustedes entren a Google y traten de postular, ¿no? Traten de postular a cualquier posición, no importa, ellos reclutan en todo a nivel global y ahí se van a dar cuenta qué tipo de cosas buscan en la compañía. ¿Por qué? Porque lo que hagan esos colaboradores al final va a terminar en desarrollos o en desarrollos que vivamos los usuarios. Entonces, necesitan generar ciertos comportamientos, ideas, formas de pensar, filosofía. Y me podrán decir, pero Carolina, todas esas compañías son extranjeras, globales, son americanas, europeas, pero tenemos a AGE, que AGE además como tal, ustedes saben, bueno, más que yo, que son peruanos, que es una compañía que tiene su raíz en Perú y de hecho en el interior del Perú. Y hoy día es un emporio que también tiene una cultura en base a los fundadores, tiene una forma de hacer negocios, ¿no? Todos saben que ellos se dirigen a los segmentos emergentes, ¿no? Están en países como India,
creo que están en Indonesia, o sea, están en países emergentes, pero tienen su raíz acá y culturalmente ellos buscan a gente que tenga ese chip, ¿no? Que sean de acá. De hecho, para sus posiciones de línea buscan a gente que haya salido de sus raíces en Perú, buscan a gente que sea esforzada, que crea que quiera trabajar muy duro, porque así nació la compañía y es su forma de trabajar. ¿Listo? Entonces, vemos acá diferentes negocios. ¿Y por qué? ¿Por qué empezamos la conversación hablando de negocios y no de cultura en sí? ¿Por qué? Porque la cultura hace que el modelo de negocio se pueda ejecutar, se desarrolle, cobre vida. Yo prefiero usar el término cobre vida porque el modelo de negocio no es estático. Y lo hemos visto claramente a partir de la crisis sanitaria o a partir de la coyuntura actual. ¿Qué pasa con una compañía como Starbucks? Su modelo de negocio ha tenido que cambiar, ¿no? No sé si algunos han visto, incluso muchos logos de diferentes compañías empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque nos quieren transmitir algo, nos quieren transmitir que se están renovando, tienen que cambiar su forma de interactuar con el cliente, etc. Entonces, la cultura hace posible que el modelo de negocio se desarrolle. Siempre pensemos eso. Cultura está íntimamente relacionado con negocio, con modelo de negocio. Y ese es el principal gancho de donde nosotros, si estamos en un área de gestión humana, de recursos humanos o somos líderes, tenemos que tenerlo claro. Cultura, comportamiento, filosofía, ideas, formas de pensar, valores, la forma de hacer las cosas, hace que el modelo cobre vida. ¿Listo? Por ejemplo, si el modelo de negocio es costos bajos, costos bajos, costos bajos, mi cultura tiene que ser así, ¿no? Yo no puedo mandar a mi gente a que dé un tour por Europa porque no hace sentido con cómo yo hago el negocio. Entonces, tengamos en cuenta cultura íntimamente relacionado al modelo de negocio. Hay una frase que hemos escuchado mucho y es que la cultura se desayuna la estrategia. Tal cual, es eso. Si efectivamente la cultura no está alineada a la estrategia del negocio, nadie va a trabajar por hacerlo. Si algunos pocos lo van a empezar a empujar, al final hay mucha frustración en la organización porque son unos pocos los que están alineados, pero el resto de la organización no entiende, ¿no? Entonces, recuerden, la cultura se desayuna la estrategia. Entonces, ya efectivamente vemos, ok, entendemos hay un link de la cultura y el modelo de negocio y por eso es bien importante trabajarla, ¿no? Pero la cultura puede ser tricky o puede ser difícil de articular, de cohesionar. No es imposible, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque se construye o está formada por la historia. ¿Listo? Si entramos a una organización nueva que escuchamos, no, es que eso es una leyenda, no, es que es un mito, no, es que los fundadores, no, o ustedes piensen, en su organización hay frases que se repiten. Te voy a contar cómo era aquí. Está construida por la memoria colectiva de la organización. Y puede que tú recién tienes un año en la organización, pero ya escuchaste de eso que el fundador 20 años atrás o 25 años atrás hizo o dijo. Entonces está formada por la historia. Por eso está tan enraizada e incrustada y eso obviamente lo hace difícil de cambiar. Es influenciada por los líderes, ¿no? Y el tono cultural está dictado por el líder de la organización. ¿Por qué? Porque obviamente son una figura de influencia y de referencia. Todos los colaboradores ven a los líderes y copian comportamientos de los líderes, ¿no? Entonces, miran lo que hacen, lo que dicen los colaboradores, los líderes, perdón, y obviamente eso empieza a modelar comportamientos en el resto de colaboradores. Por eso siempre los líderes tienen que ser embajadores de la cultura. Es justo por eso, por el nivel de influencia que tienen sobre la cultura. Y obviamente la cultura es centrada en el individuo, ¿no? Al final la cultura es un sistema, no es una cosa, no es un ambiente, es un sistema que se adapta y está construido por individuos.
¿Y por qué de los individuos? Por las creencias, comportamientos y valores, ¿no? Entonces, ahí hay 3 ideas bien básicas de por qué es difícil trabajar cultura, pero también nos dice de dónde tenemos que poner foco, ¿no? Está formada por esas historias, está influenciada por los líderes, entonces el liderazgo es algo crítico para trabajar y está centrada en individuos y es un sistema adaptativo. Por tanto, es un activo estratégico. Si yo digo que la cultura directamente tiene la capacidad de generar que el modelo de negocio viva o no, es un activo estratégico y debe ser tratado como tal. Muchas investigaciones de The Great Place to Work, Conferry a nivel mundial, Gallup, por ejemplo, dicen que las organizaciones con culturas más sólidas entregan más al negocio. Y aquí tengo unos indicadores y unas cifras que me parecen súper interesantes. Uno es que el 65%, compañías con culturas más sólidas que trabajan la cultura tienen 65% más incremento del valor de las acciones. ¿Listo? Es decir, las acciones crecen 65% más en estas compañías. Tienen 26% menos rotación, 20% menos ausentismo y los colaboradores que trabajan en estas compañías son 15% más productivos, ¿no? Entonces, si yo efectivamente tengo yo como accionista o como CEO de una compañía veo estas cifras, me hace sentido invertir tiempo en desarrollar y gestionar una cultura. ¿Y qué dicen los líderes a nivel global o los líderes a nivel macro sobre la cultura? El 92% de ejecutivos creen que mejorar la cultura mejora el valor de marca. ¿Listo? Y es así. Si ustedes entran a ver datos de Great Place to Work, sí hay investigaciones que las compañías que llevan más de 5 años, por ejemplo, trabajando en clima laboral y han estado y tienen un buen resultado en clima laboral, su ROE o su rentabilidad tiene un incremento de hasta por 200%. Entonces, es bien relevante que trabajemos sobre la cultura para impactar en el negocio. Y este es un gráfico de los elementos de la cultura que creo que es básico, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que hacer el back to basics, ¿no? Tenemos que hablar de lo básico para tener claros por qué y para qué nos generamos una iniciativa o estamos proponiendo algo. Entonces, la cultura tiene algunos elementos. Uno, y el más sencillo de trabajar, son los artefactos, ¿no? Repasemos rapidito. Los artefactos es lo que vemos, lo que oímos, lo que vemos, lo que vimos y lo que percibimos en la organización. El color de las paredes, si la gente se viste casual o se viste de terno, si efectivamente hay cubículos, es abierto, si la gente puede tener su foto en su sitio. Obviamente hoy que muchos estamos bajo remoto, ¿no? Si efectivamente la gente prende las cámaras o las tiene apagadas, etcétera, etcétera, ¿no? Los artefactos. Por eso es lo más fácil de trabajar, porque es lo más superficial. Debajo de los artefactos están los valores que practica la organización, que son la forma como nosotros valoramos o permitimos que la gente se comporte, ¿no? Pueden ser positivos o negativos, pero al final son los valores y son esos valores que decretamos y que nosotros incentivamos y desarrollamos en la organización, que sin duda la forma de materializarlo es con artefactos, pero el valor está. Y debajo y a nivel como más profundo están los supuestos compartidos, ¿no? Son esas ideas centrales que, por ejemplo, están en el líder o los fundadores de la compañía y que se han pasado de generación tras generación. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo comparto y por qué lo recuerdo? Se lo recuerdo a varios que de pronto estén acá conectados, porque es bien usual que nos quedemos aquí, porque es lo más fácil de trabajar. Es más fácil yo cambiar mi marca, es muy fácil cambiar mis comunicados, cambiar mi forma de vestir o promover que efectivamente haya comunicación horizontal, ¿no? Por ejemplo.
Eso es súper fácil porque está totalmente en manos de quien lo hace. Puede ser el área de comunicaciones, puede ser el área de recursos humanos, puede ser el mismo gerente general. Entonces es muy fácil de hacer. Sin embargo, mover valores y supuestos no, ¿ok? Porque los supuestos es lo que nos lleva a accionar, ¿no? Es como lo que hay detrás y usualmente no llegamos a conocer cuáles son esos supuestos o se quedan en un segmento de los colaboradores y nos llega a todos. Entonces, mi mensaje con esto de los elementos es intentemos llegar a valores y obviamente a supuestos. Si nosotros somos capaces de identificar que hay un supuesto negativo y lo podemos abordar o generar acciones sobre él, va a ser más fácil que nuestra cultura empiece a caminar, ¿no? Esta es otra de las razones por las cuales no es tan fácil construir cultura. Pero si nosotros abordamos, empezamos por identificar esos supuestos que hay en los líderes, por cuáles son esos valores, y de ahí tenemos artefactos, vamos a poder construir una cultura sólida. La cultura además no la construimos en un mes o en un año, tiene un tiempo de construcción y consolidación, pero esto es algo que siempre tenemos que mirar. Entonces, cuando generemos nuestro plan de acción, tenemos que tener acciones para activar supuestos, acciones para activar valores, acciones para trabajar o los artefactos que voy a tener. ¿Listo? De esa manera realmente voy a hacer una construcción sólida. Entonces, si hablamos, perdón, un retrocedo, si hablamos de que la cultura son los artefactos, los valores, los comportamientos, cómo actúa la gente y los supuestos, y que además efectivamente estos tienen impacto en el negocio, yo podría decir, oye, la cultura es estática, yo la defino hoy en That's It, y empiezo a trabajar sobre esa cultura. ¿Listo? ¿Pero qué creen? Carolina, se desactivó tu audio, parece. Listo. Uy, gracias por avisarme. ¿Ahora sí me escuchan? Perfectamente. Ya, listo. Entonces, retomo con esto, lo que les decía, ya sabemos que la creencia forma cultura y la cultura tiene impacto en el negocio, pero por ejemplo hablaba de que tenemos la crisis, llega una crisis como la actual y las compañías empiezan a revisar su modelo de negocio, aquellas que tenían muchas tiendas cierran algunas, migran más hacia e-commerce o hacia obviamente canales no tradicionales y tienen que revisar su modelo de negocio, ¿no? Revisan el modelo de negocio y ¿qué creen que pasa con la cultura? ¿No? ¿Es estática? No, hay que hacer ajustes, hay que ver si los comportamientos que estaban instaurados y las ideas, los supuestos y los artefactos dan soporte a ese nuevo modelo de negocio. Ok. Entonces, ahí lo que la compañía define es, ahora, ¿cuál es mi cultura deseada? Y empezamos en un modelo en un trabajo de modelar la cultura hacia la deseada. ¿Listo? Entonces, por un lado, ya la construimos en base a los supuestos compartidos, los valores, los artefactos. Efectivamente, todo camina, pero tenemos que hacer algún ajuste en la cultura y la cultura se modela hacia la cultura deseada. Y este es un approach que yo les quiero compartir de qué abordar al momento de hacer este diseño de la cultura, ¿ok? Partimos porque si es una compañía que ya tiene algún tiempo en el mercado, no es que nunca tenga cultura. Si la compañía ya tiene, así sea una persona, que es el gerente general, el director, ya tiene un tipo de cultura. ¿Por qué? Porque esa persona está gestionando el negocio de acuerdo a lo que los accionistas les han dicho, de acuerdo a cómo él cree que funciona, ya tiene una cultura. Él incorpora una segunda persona, una tercera,
y estas personas empiezan a adoptar las ideas que él tiene, ¿ok? Y así va siguiendo el tiempo, la compañía crece y tal. Entonces, no es que una compañía de frente tiene una cultura, no tiene cultura y la vamos a crear. Lo que vamos a hacer es diseñar y a definir qué cultura necesita, ¿ok? Entonces, al centro yo tengo que definir qué cultura quiero. Quiero una cultura que sea abierta, colaborativa, inclusiva. Quiero una cultura que sea muy vertical, muy estricta, también vale, ¿no? Recuerden, las culturas no son buenas y no son buenas o son malas. Obedecen al tipo de negocio y al modelo de negocio que se define. ¿Listo? Entonces, para yo poder ir a ese centro, ir a diseñar la cultura y cuando yo defino la cultura que necesito, tengo que abordar 3 dimensiones. ¿Ok? Y este es el approach que yo les comparto porque a mi parecer es completo. Uno es, yo tengo que trabajar sobre el sistema. ¿Qué quiere decir? La estructura organizacional, los procedimientos, ¿no? A veces también porque pensamos que la cultura es etérea, porque nos quedamos en los temas más de clima o los mal llamados soft, de temas de conexiones, temas de comunicación, ¿no? Temas de relaciones, ¿no? Y justo digo mal llamado soft porque todos los que trabajamos en HR o somos líderes sabemos que no es nada fácil trabajar sobre los vínculos y las emociones, ¿no? Pero bueno, entonces es necesario diseñar el sistema, cómo se trabaja, metodología de trabajo, si vamos a trabajar con metodologías ágiles o no, si efectivamente es muy procedimental el trabajo y no hay espacio para innovación. Entonces, primero se diseña el sistema y ahí estás atacando la cabeza o el cerebro, ¿no? Así lo vemos. ¿A qué me refiero con conectar corazones? Cuando yo genero una cultura, sea cual sea, yo tengo que generar vínculo con ese colaborador o con ese grupo de colaboradores para que ellos adopten cada precepto que yo les quiero compartir, cada valor. La medida que yo tenga colaboradores que se conectan o están vinculados con la organización, va a ser mucho más fácil que ellos sigan, ¿no? De que ellos crean, de que ellos actúen como yo quiero que lo hagan. A eso se refiere a conecto con corazones. Y nutre hábitos porque después de el conectar y de la parte emocional está el hacer, el ejecutar. Es hábitos y comportamientos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos como las 3 dimensiones a las cuales tenemos que llegar al momento de diseñar, que si ustedes ven esto se conecta efectivamente con supuestos compartidos, con valores y con artefactos. ¿Ok? Entonces son como diferentes dimensiones que debiéramos de cubrir al momento de tener una aproximación a cultura. Y nunca olvidar estas 4 tips sí, 4 sugerencias importantes, ¿no? 4 temas a tener en cuenta. Uno es que se tiene que liderar el camino a la construcción cultural. No es que espontáneamente se va a dar, porque espontáneamente se va a dar, no vamos a llegar a donde la organización necesita. Entonces, se tiene que liderar el camino. Y obviamente, el CEO tiene que estar a bordo de trabajar la cultura. Entonces, uno es liderar el camino y tener un plan bien detallado, lo más detallado que se pueda. Otro es construir sobre fortalezas. ¿Qué pasa? Usualmente nosotros nos enfocamos a identificar cómo estamos, hallamos fortalezas y oportunidades de mejora y nos dedicamos a trabajar las oportunidades de mejora, ¿no? Y nos enfocamos en lo que está mal, en lo que creemos que no funciona. Lo que debiéramos hacer y lo que les invito a reflexionar es ¿por qué no construimos sobre las fortalezas, ¿no? Lo que no funciona, dejémoslo ahí al lado y construyamos sobre las fortalezas. Genera menos frustración, la gente también siente que gana más. Entonces, al momento de trabajar cultura, igual que cuando damos feedback a una persona, enfoquémonos en las fortalezas, en lo que sí funciona, porque es más fácil escalar, ¿no? Y genera menos frustración y menos dolor para los colaboradores. Por otro lado, esto es un proceso
que siempre hay que ver, como veíamos, la cultura no es estática, es dinámica. Entonces hay que estar escuchando y ajustando, estar atentos. El nivel de awareness, yo creo que esa es una característica que nos permite actuar rápido y saber cómo está funcionando el plan, si está teniendo el impacto, si la cultura va por buen camino, si hay que tomar alguna acción sobre algún tema. Y otro es rasgar la superficie o superar la superficie, ¿no? A veces nos quedamos en lo superficial, ¿no? Oye, sabemos que efectivamente hay un líder, no sé, sabemos que hay un líder que está dando el mensaje contrario al que necesitamos. Ok, la superficie, vamos y conversamos con él y le decimos que es importante, que no sé qué. Y listo, lo dejamos ahí, si ya lo abordamos, check siguiente. No, tenemos que ir, tenemos que saber, por ejemplo, con ese líder, por qué, cuándo, por qué no está a bordo, qué necesita, ¿no? Puede ser más doloroso, ¿no? Porque estas conversaciones nunca son difíciles, pero son muy importantes, ¿no? Hay que tratar de llegar lo más profundo que se pueda. Esto pasa mucho con los valores o con los supuestos compartidos. Hay supuestos compartidos que están saboteando casi el trabajo cultural, pero si no llegamos a ellos, va a ser muy difícil avanzar, ¿no? Entonces, hay temas nuevamente que son dolorosos de abordar, pero que una vez tú rompes esa barrera superficial, te es mucho más fácil generar cambios, ¿no? A veces hay bloqueadores o stoppers que no nos dejan avanzar. A eso me refiero con superar o scratch la superficie. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de que estamos ajustando o alineando una cultura, tenemos en cuenta que no es un proceso, ¿no? Que es un viaje y en un viaje nos encuentra cosas inesperadas, no me gusta, no me gustó el hotel, esta comida estuvo horrible, uy, sí, este lugar estuvo lindo, estuvo mejor de lo que me lo esperaba, mi compañero de viaje se portó horrible, lo que fuere, ¿no? Es un viaje, no sabemos qué nos vamos a enfrentar. Es necesario que acompañe la estrategia del negocio, ya lo conversábamos, no partimos de nada, recuerden, no es que no existe una cultura, siempre hay una base en la cual trabajar. Hay aceleradores y detractores, y en los detractores especialmente nosotros necesitamos llegar a lo profundo, como les decía, rasgar la superficie para poder avanzar. Entonces no es lineal y no hay una fórmula para hacer, no hay una fórmula para yo diseñar la cultura, no hay una fórmula para yo cambiarla, pero sí hay cosas que necesitamos tener en cuenta. Entonces, si no es un proceso lineal, una transformación cultural o un diseño de cultura es como así. Vas, vienes, tienes éxitos, fracasos, paras, adelantas, avanzas y en algún momento llegas. No, siempre necesitas trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el mercado es cambiante. Hoy día tú estás atendiendo un segmento C, de ahí la compañía dice, no, vamos a ir a clientes de alto nivel, si efectivamente deciden hacerlo así, o por el contrario, estábamos trabajando para un segmento A y ahora queremos ir a clientes de la clase media emergente, lo que fuere. Entonces, siempre la cultura se tiene que estar revisando, ¿ok? Entonces, es como, parece un caos, pero es un caos hermoso porque nos permite generar impactos y temas muy poderosos, ¿no? Resultados muy poderosos para la organización. Entonces hay diferentes palancas que podemos atacar al momento de abordar cambios en la cultura, ¿listo? Sea que necesitemos hacer una gran transformación a gran escala o cambiar de manera segmentada o local algunos atributos. Uno es el sentido de urgencia sobre la necesidad del cambio, o sea, la dirección de la compañía, el CEO, tienen que realmente comprarse el tema de cultura, si no, va a ser muy limitado lo que podamos hacer. Otro es que tenemos que tener definido esa cultura deseada, ¿no? Antes le decíamos, tienes que partir de a dónde quieres llegar con la cultura, qué es lo que tu modelo de negocio necesita de la cultura, ¿ok? Que sea divertida, más colorida, más sobria, lo que fuera, ¿no? ¿Cómo es mi cliente? Ok, así se tienen que comportar mis colaboradores. Ok, estos son los atributos, estos comportamientos, estas son las ideas que vamos a empujar
y empiezas a trabajar. Otras que tienes que tener un plan cultural. Recuerden que antes dijimos que se tiene que delinear, no ocurre por ósmosis ni por inercia. Tienes que tener un plan con fechas, con acciones, con responsables. Se tiene que hacer de manera estructurada y organizada. Si tiene impacto en el negocio, se tiene que hacer de manera estructurada. Tenemos que tener claridad del por qué y del para qué del cambio. La comunicación es una palanca muy importante y es la herramienta principal y el paraguas de la cultura, les diría yo. Los líderes, como decíamos en un inicio, ¿no? ¿Por qué es difícil? Porque los líderes influencian directamente y desarrollan la cultura, ¿no? Todos lo vemos, todos copiamos comportamientos de los líderes. Entonces vemos, si el líder lo hace, lo más probable es que el colaborador lo va a hacer igual. Entonces, los líderes tienen que entender y estar 100%, 1000% a bordo del cambio. El plan tiene que estar alineado con estas etapas, ¿no? Conocer, es decir, por qué y para qué el cambio, definir el cambio, para dónde vamos, las acciones, tiene que tener medición de todas maneras, como todo, si le impacta el modelo de negocio, tenemos formas de medirlo, no solamente en no sé, indicadores de eficiencia, sino, oye, en realidad, si yo necesito hacer este cambio para que mis vendedores sean más digitales, por ejemplo, y con esto yo quiero aumentar mi 30%, pues entonces ahí tienes el indicador, es realmente el incremento. Ahora, obviamente podemos pensar, pero puede que el incremento de venta se dé por otras cosas. Sí, pero de ahí empiezas a hacer doble clic, empieza por algo. Los indicadores de cultura no está ahí, pero los indicadores de cultura, es verdad que nos puede tomar un tiempo y nos puede tomar un tiempo definir cuál es el mejor indicador, pero hay que echarle mucha cabeza y hay que probar, ¿no? El punto 5 dice pivotar. Pruebas con un indicador. O sea, esto no, la verdad no me hace sentido. Pruebas con otro, mides. Oye, la verdad estoy viendo cosas, se alinean con el indicador y sigues y sigues. Puedes hacer un índice cultural, por ejemplo. Si tú definiste pilares o comportamientos que la organización, haces una encuesta para medir cómo está la penetración de esos valores en la organización. Es una forma de hacerlo. Pero nunca dejemos de medir. Nunca dejemos de ver cómo va el avance del plan, ¿no? Eso es súper. Y obviamente si medimos, si pivotamos, si vamos cambiando el plan, tenemos que compartir el estatus con los colaboradores, tenemos que dar visibilidad de lo que estamos haciendo. Porque nuevamente, si la cultura la vive toda la organización, si queremos que nos ayuden a darle vida al modelo de negocio, necesitamos que la gente esté a bordo y entienda, ¿no? Si la gente no entiende, si los colaboradores no entienden y no le ven sentido, lo van a hacer, no van a aprender, no van a ir a tus cursos, no van a ir al evento. Entonces, es importante que de manera abierta demos visibilidad sobre lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Compartamos los resultados, compartamos tanto los avances como los obstáculos, ¿no? A veces uno dice, no, pero ¿para qué les digo? Oye, pero realmente cuando la gente, cuando el colaborador de manera abierta le cuentas cuál es el obstáculo, te puede venir a contar cuál es la solución que ve. Entonces, nunca pasemos por alto y sí les invito a hagan la prueba. Cuentan sus obstáculos, cuenten efectivamente sus retrocesos y la organización lo va a agradecer con ideas súper buenas, ¿no? Este framework es una plantilla súper sencilla, pero yo la uso y me hace mucho sentido para tener visibilidad de mi plan, ¿no? A veces, ¿qué nos pasa? Tenemos un plan muy bonito y está en la computadora del jefe y el gerente, y ahí están. Y nadie lo conoce. Y el equipo de, no sé, gestión humana y de líderes no sabe qué es, no sabe ni para qué, ni cuándo, ni cómo. Entonces, si ustedes hemos visto, por ejemplo, de metodologías ágiles, vemos que tenemos un Kanban, vemos que hay muchas estrategias y muchas herramientas, más que estrategias, vemos que hay muchas herramientas. Y lo que hacen esas herramientas es ayudar a tener visibles que tienen información.
¿no? Entonces, esto es así. Si tú tienes tu plan de cultura, haz tu papel, haz tu pizarra y tenla ahí, que todo el mundo la vea, porque también es una de declarar de que esto es importante y que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cuál es el propósito de la transformación? Es que del antes, ¿cuál es el estado deseado? Yo tengo que estar mirando cuál es el estado deseado. En la medida que soy consciente de cuál es ese estado deseado, voy a generar más prácticas o más iniciativas para llegar allá. ¿Cuáles son mis hipótesis? ¿Cuáles son efectivamente esas principales brechas que yo encuentro? El plan de implementación y efectivamente los tiempos de sprints o de los despliegues que yo voy a ir haciendo. ¿No? A la medida que yo tengo todos con plazos, te vas a mover un poco más rápido, ¿no? A que efectivamente el otro año medimos, ¿no? Si medimos el otro año, en un año puede que lo que hiciste ayer ya no funcionó porque el modelo de negocio cambió los líderes, cambió la gente, porque de pronto hay mucha rotación, o así no la haya. Al final ya no encuentras el link que necesita el negocio para que la cultura se mantenga viva, ¿no? Entonces, tener una línea de tiempo y tener sprints donde tú vas haciendo despliegues es muy importante para darle vida a tu proyecto de cultura. Entonces, para terminar esta reflexión, ¿no? La transformación puede ser tan grande como queramos o puedes empezar en pequeño, ¿no? A veces queremos hacer un proyecto enorme de cultura, pero no es el momento para el negocio, porque, no sé, pues estamos abordando algo crítico, porque, no sé, nosotros soñamos con que la organización sea súper digital, pero en verdad la organización hoy tiene otra necesidad, ¿no? Entonces, podemos empezar por un área, podemos empezar por un grupo, ¿no? O podemos efectivamente diseñar algo a gran escala, ya depende de lo que necesitemos. Pero debemos tener un plan y debemos trabajar mucho con comunicación. Eso es, acá les pongo mis datos de contacto por si alguno en algún momento quiere interactuar ideas, quiere hacerme una consulta, yo feliz. Pero esto es lo que les quería compartir en mi experiencia. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. La verdad que ha estado interesantísima. Han habido muchas cosas que nos faltaba conocer, ¿cierto? Hay muchas cosas que has dicho y que yo rescato de manera, pues, importante, ¿no? Cuando tú decías de que construyamos sobre las fortalezas, ¿no? Cuando en muchas empresas no hacen esto. Se tiene que construir sobre las fortalezas. También trabajar mucho con los valores de las personas, ¿no? Y que la transformación cultural no es un proceso, es un viaje, ¿no? Carolina, te tenemos varias preguntas, ¿correcto? No sé si me permites ya hacerlas. Sí, claro, claro. Muy bien, listo. Roberto Valdivieso nos pregunta, ¿cuán lejos cuán lejos están las empresas latinoamericanas de tener una cultura sólida? Uy, esa pregunta, Roberto, está un poquito difícil de responder. A ver, ¿cómo te respondo desde obviamente lo que yo sé, ¿no? Yo tengo a muy buenos amigos que lideran compañías en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina. Y creo que estamos efectivamente en Latinoamérica, bueno, y en América en general, yo creería que estamos a medio camino, ¿no? O sea, yo creo que los últimos 5 años, cuando empezamos muy fuerte a escuchar transformación digital es igual a cultura, porque hemos empezado a escuchar muy fuerte transformación digital y se mete en la cultura, ha sido bien rápido ese símil. Empezamos a trabajar de manera mucho más ordenada y estructurada y con más celeridad lo que tiene que ver con cultura. Entonces, yo creería que estamos a mitad de camino. Como todo, hay compañías y hay grupos económicos que lo trabajan más conscientemente el tema de cultura. Pero esto tiene una razón y tiene un sentido, ¿no? Y efectivamente es porque, a ver, yo necesito
si efectivamente la compañía como parte de su estrategia trabaja cultura, necesita designar más recursos para eso. Entonces, obviamente hay muchas compañías que no necesariamente están dispuestas a dar esos recursos porque prefieren invertirlos en activo fijo, no sé. Yo te diría que vamos a mitad de camino. Yo creo que nuevamente los últimos 5 años se ha acelerado mucho. Yo creo que el COVID es una nueva liga, o sea, nos exige una nueva liga. Yo estoy viendo que se ha reactivado mucho trabajar en cultura, no tanto en, oye, clima y mantengamos a la gente feliz, sino en verdad en, vamos a ver cómo cambiamos la forma de trabajar de la gente y eso va a ayudar a que, digamos, avancemos mucho más en esa brecha, ¿no? Yo te diría que estamos un poquito más allá de mitad de camino, aprovechando, digamos, o viendo como una oportunidad el COVID y lo que ha traído para nosotros. Correcto, muchas gracias. Edgar Campos nos pregunta, señora, usted habló sobre las culturas estrictas. Si podría ampliar un poquito y dar un ejemplo. Ya, perfecto. Uy, señora, por favor, me siento viejísima. Bueno, voy a Este, llamarle la atención. ¿Ah? a ver, pensemos en una institución militar. ¿Listo? A ver, una institución militar es una organización, punto, que tiene un objetivo y existe para algo. Eso es una organización estricta. Hay muchas normas, ¿no? Ahí te dicen el ABC, ¿no? Hay formas de castigarte, hay formas de premiarte, ¿no? Hay poquito margen para la innovación, o sea, es muy procedimental, la jerarquía está súper marcada, o sea, no hay forma de que, no sé, pues un cabo le diga al sargento qué hacer, no hay manera. A eso me refiero con la palabra estricto, ¿no? O sea, organizaciones, eh, mucha burocracia, mucho castigo más que reconocimiento, normas muy duras de comportamiento y casi que efectivamente mucha pauta para hacer las cosas. Muchas gracias, Carolina. Julio Ramírez nos pregunta, ¿cómo vender la idea a las gerencias y a las personas los beneficios de la cultura? Muy bien. En la presentación yo mostré unos datitos, ¿listo? Yo mostré unos datos de que efectivamente cómo se reduce la rotación, cómo reduce el ausentismo, cómo incrementa la productividad, cómo incrementa la rentabilidad y eso hay información, a montones de información pública. ¿Cómo vender un proyecto de estos? Con datos, ¿no? O sea, yo te diría eso. Por un lado, tú haces tu benchmark y sacas estos datos que dicen estas grandes McKinsey, Gallup, ¿no? Todo lo que quieras. Haces esa presentación, de ahí sacas esos mismos indicadores al interior. ¿Cómo está tu rotación? ¿Cómo está tu ausentismo? Y lo más símil, ¿no? Lo más probable es que si tu gerencia ve que, oye, el 92% de líderes cree que en verdad el valor de marca mejora, lo más probable es que lo empiece a escuchar. Si escucha, oye, más del 25%, o sea, las acciones podrían valer más, probablemente es que escuche. Tenemos que acostumbrarnos a presentar datos, información financiera. Ese es el punto de partida y así hay que presentar, ¿no? Si yo de frente voy solamente con mi plan hermoso y puede estar muy bien planteado, pero no presento datos, no voy a generar el impacto para que se abra la puerta para hacer proyectos. Muy bien, muchas gracias. Patricia Riquelme nos pregunta si el tener una cultura potente tiene efectos colaterales, pregunta, paréntesis, branding. En otras palabras, me da a entender de que si la cultura potente afecta o es beneficiosa en el branding. Sí, sí. Mire, justo yo estoy haciendo ahora, estoy ahí empezando un proyecto de employer branding y mi palanca principal es la cultura, ¿no? Porque es bien directamente proporcional. O sea, yo construyo mi marca en base a unos atributos, ¿no? Unos atributos de la marca, pero esos atributos van a ser posibles por la cultura y por la cultura de la organización, por cómo se porte la organización, lo que hagan los colaboradores, etc. Entonces, el vínculo es súper estrecho y se tiene que cuidar.
Muy bien. Ricky Sandoval nos pregunta, la situación de un país, gobiernos, gobernantes, ¿influyen en el fortalecimiento de una cultura de una empresa? Paréntesis, factores exógenos. Em, ¿O es totalmente aislado el tema? mm, a ver, yo creo que puede haber algún tipo de impacto más impacto para algunas organizaciones que para otras. Y les voy a contar lo que me pasó cuando yo estaba en Interseguro, que es una empresa de Intercorp, en la crisis del 2008, que fue la crisis financiera, ¿ya? Yo recuerdo que el Estado tomó muchas medidas económicas en ese momento, ¿ok? Y me estaba hablando más del mercado financiero, del movimiento de bolsa, muchas restricciones en gastos, mucho recorte presupuestario, no sé qué. Pero en ese momento tuvimos una conversación con la gerencia general y decidimos de que la única forma de que el servicio que nosotros dábamos siguiera adelante es que las personas siguieran productivas, y la forma de que estuviesen productivas es que estuvieran tranquilas y se sintieran en un entorno seguro y se sintieran motivadas. Entonces, básicamente, por más de que otras compañías estaban haciendo ajustes, recortes, haciendo muchos cambios en las estructuras, nosotros estábamos convencidos de que la gente era el mayor activo y la cultura lo era. Entonces, no nos vimos afectados de ninguna manera. De hecho, mucha gente preguntaba, ¿pero por qué ustedes no están haciendo nada? Y nuestra respuesta es que sabíamos que como toda crisis iba a pasar y necesitábamos incluso trabajar aún más, y funcionó perfecto, ¿no? Para algunos negocios que probablemente se vean más impactados por, no sé, temas macroeconómicos, eh, es probable que sí la cultura pueda ser un obstáculo o un impulsor, eh, pero podría no impactar tanto, ¿no? Nuevamente depende también de las creencias del grupo económico donde estás y del tipo de negocio. Muy bien, gracias Carolina. Yusara Verde nos pregunta, ¿qué herramienta nos recomiendas usar para poder empezar a crear un plan estratégico de cultura para una mediana empresa? Mira, mi respuesta de Yusara es que yo uno de todo, o sea, todos los modelos que hay y creo el modelo que a mí me funciona. ¿Listo? Y con toda transparencia te cuento, hay varios modelos y si tú googleas, hay modelos que existen, eh, pero no necesariamente todos entran a la forma de a la horma de tu organización, ¿no? Entonces yo lo que te diría es, antes de meterte, si recién van a empezar, yo lo que te diría es primero define cuál es la cultura organizacional y apaláncate en los elementos y en las dimensiones que yo les enseñé, ¿no? Los elementos, los supuestos, los valores, los artefactos, y en los temas que tienen que ver con estructura, los que tienen que ver con vínculos y relación y los que tienen que ver con comportamientos. ¿Qué pasa? Hay muchos modelos o estructuras que son muy complejas y tienen muchas dimensiones que generalmente pueden entorpecer. Esto te lo cuento por experiencia. Igual, si quisieras ver algo más, algo concreto, escríbeme y yo feliz de ayudarte con una respuesta más concreta. Muy bien. Juan Gutiérrez nos pregunta, ¿qué debe suceder o qué debe implementarse en el Perú para que las empresas peruanas adapten la cultura de las empresas extranjeras? A ver, yo creo que no es correcto pensar de que nosotros estando en Perú vamos a adoptar otra cultura. Primero, nosotros dentro de Perú, el Perú en sí ya tiene una cultura, ya tiene unos atributos, ¿no? Entonces, la gente se comporta como se comporta y ya hay algunas ideas y unas creencias en los peruanos que están acá en Perú, ¿no? E incluso la gente extranjera que ha venido y ha adoptado ciertas cosas. Ejemplo, yo cuando llegué en mi primer trabajo, ¿no? En Colombia nosotros hablamos de usted, ¿no? Señora, señor, usted, y acá en las organizaciones privadas,
es mucho más horizontal, ¿no? Se trata de tú. Y ese cambio que parece súper sencillo, y yo siempre lo comparto, parece súper sencillo, es enorme, porque para mí hablarle a la gerente general de la compañía por tú o por su apodo, para mí era una falta de respeto. Entonces ella me decía, no, pero dime Rochi. Y yo, pero ¿cómo voy a saltar de doña Mercedes a decirle Rochi? Yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos en una cultura que si podemos tomar atributos de una cultura extranjera que creemos que puede funcionar para el modelo de negocio, sí. Pero nosotros ya estamos en el marco cultural de Latinoamérica o de Perú, entonces no podemos deslindarnos de eso, ¿no? Es decir, la respuesta sería, si tú quieres copiar algunos atributos de una empresa extranjera porque te parecen que son mejores y están mejor alineados al negocio, vale. ¿Cuál es ese atributo? ¿Cuáles son los comportamientos? Y genera los modelos. Pero no podemos deslindarnos y decir, oye, cultura peruana yo no quiero en mi compañía porque estamos en Perú y trabajan peruanos en la organización. Muy bien, muy bien. Correcto, Carolina. Y vamos terminando ya la última pregunta de Carolina Gómez. No sé si la vas a poder responder, pero ella dice que sí es posible fomentar una cultura en una empresa que en el transcurrir se va llenando de corrupción. Vas viendo cosas ilícitas, tomando en cuenta, dice que usted ha dicho que imitar comportamiento de los altos gerentes. ¿Qué pasa con esas empresas que poco a poco van cayendo en la corrupción, en ese tema tan álgido y que nos azota, ¿no? ¿Se destruye todo? ¿Se viene abajo todo? Eso es lo que yo creo. Yo creo que hay gente que sencillamente, como no se va a adaptar a ese entorno por sus valores personales, se va a ir y va a buscar otra cosa. O efectivamente lo van a sacar porque no colinda y no hace efectivamente, no lleva adelante algunas prácticas que son prácticas o sea, que se hacen en la organización. Entonces, a veces, ¿qué pasa, no? Entran mandatarios con muy buenas intenciones, pero en el camino o renuncian a su cargo o los sacan porque hay algo que no funciona, ¿no? De pronto podemos tener algunos en la cabeza que, pucha, los veíamos súper buenos y en el camino, no. Y es por eso, es porque la organización como tal ya está como bien corrupta, ya está muy manchada. Que si se podría cambiar a largo plazo yo creo que sí. Si efectivamente hicieras un cambio de todos y entrara full sangre nueva, probablemente sí. Pero eso es muy difícil que pase, ¿no? ¿Hace cuántos años empezaron a trabajar fuerte de corrupción? ¿Hace 8 años? ¿7 años? Y se sigue hablando, ¿no? Y se sigue hablando. Y si ustedes se acuerdan por qué empezamos a hablar tanto de corrupción, fue a partir de los papeles de Panamá. O sea, el Panama Papers fue efectivamente lo que sacó a flote hablar del tema de Panamá. Y bueno, de ahí para adelante ya todos sabemos. Pero es muy difícil de cambiar efectivamente. Correcto. Y es una pregunta que yo te hago ya personal. Carolina, en el tema de los procesos de recursos humanos, uno que está cobrando vital importancia es el reclutamiento y selección y el famoso onboarding, ¿no? ¿Es posible que en un proceso de reclutamiento y selección podamos detectar a personas que se puedan adaptar más rápido aún a la cultura de la empresa? Sí. Tú puedes diseñar de la mano con tu proceso de reclutamiento y selección una evaluación de fit cultural, ¿ya? Fit cultural. ¿Y qué es esto? Es básicamente generar algunas preguntas, algunos casos donde efectivamente se ejemplifiquen cuáles son los comportamientos de la compañía y evalúan las reacciones del postulante frente a eso. Por ejemplo, alguna vez tuve la oportunidad de ir a un curso a Disney para aprender de cómo hacen en cultura, porque son referentes. Y para que alguien empiece el proceso de selección, le mandan virtualmente a su correo una prueba. Las preguntas que hay son, ¿te gustan las películas para niños? ¿Te llevas bien con los niños? ¿Cuál es tu personaje favorito? Ese tipo de preguntas. A la primera no, la conclusión es, esta persona no es para nosotros.
Eso es fit cultural, ¿no? Eso como los temas básicos que el negocio necesita en esas personas. Entonces lo puedes medir con casos, con encuestas, pero eso se llama encuestas o medición de fit cultural. Ujú, muy bien. Listo, Carolina. Yo tengo la plena seguridad de que si tuviésemos presencial, te llenaras de aplausos. La verdad que sí. Muchas gracias por este tiempo que has destinado a nosotros, a la comunidad sanmartiniana. Te estamos muy agradecidos y ya te tenemos en nuestro radar como una profesional distinguida y que está haciendo cosas muy interesantes. Muchísimas gracias. Y yo quiero también destinar un par de segundos a agradecer a todos los concurrentes. Acá hay estudiantes, egresados, profesionales y que realmente ya Carolina Restrepo ya va a ser más conocida en el mundo de los recursos, más conocida en el mundo de los recursos humanos. Muchísimas gracias, Carolina. Que tengas buenas No, noches. muchísimas Buenas gracias noches. a ustedes por la invitación. Buenas noches a Ok, todos. que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao.